a hacer dos cosas, ¿ya? Vamos a llevar esta partecita teórica y por último vamos a hacer la primera parte de lo que es el simulacro, ¿ya? Entonces, el SICOE, fíjense, básicamente una página de internet, ¿ya? Donde se suben todos los documentos, ¿ya? Entonces, está comprendida de esta manera, simplemente son fichitas y tenemos tres modos de acceso. Para las personas que son de alguna entidad, o sea, que son de alguna parte del Estado, entonces tienen este ingreso. Para las personas que hacen las convocatorias vigentes, o sea, todo lo que es el CUSE, entonces que las licitaciones que están activas o que ya han pasado en realidad, entonces también se pueden buscar acá. Y el registro de proveedores, es lo que le dije, el RUDE, el registro único de proveedores del Estado. Y entonces, si usted vende papas fritas, entonces puede ponerse aquí en el RUDE, digamos, ¿no? Entonces, y cuando hay una licitación que implique papas fritas, bueno, entra, digamos, ¿no? Toda esta cosa. ¿Ya? Por otro lado, fíjense, bueno, tenemos acá las contrataciones, fíjense, para buscar, digamos, contrataciones, las estadísticas, otras publicaciones, digamos, ¿no? Aquí me da un resumen de todo esto. Aquí está el registro de proveedores, las normativas, que están las normativas SAPS, digamos, ¿no? De cada entidad y los reglamentos específicos. Entonces, los formularios que hay que llenar, formulario 100, 200, etcétera, 500 y demás. Los comunicados que salen de acá del SICOE. Entonces, si alguien está notificado por el SICOE, se publica en el SICOE, ya está notificado para el Estado, ¿ya? El tema de incumplidos, digamos, los clasificadores, digamos, ¿no? Cuando se clasifican por, qué sé yo, por rubro, por materia, etcétera, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en las contrataciones, fíjense, entonces uno se viene acá y me dice la entidad del gobierno autónomo de Cochabamba, digamos, el usuario, digamos, ¿no? ¿Quién es el usuario? La persona entra. Entonces, ¿qué tipo de publicaciones? Publicaciones de convocatorias para el inicio del proceso, adjudicaciones y declaraciones desiertas, recepciones definitivas de bienes y obras y servicios, programa anual de contrataciones. Entonces, ¿qué es lo que se va a programar, digamos? Entonces, si se van a hacer colegios, si se van a hacer hospitales, digamos, ¿no? ¿Para qué está el dinero? Entonces, para que una persona se vaya preparando en cuanto a todo lo que va a ser su sistema de gestión. Entonces, todo lo que va a ser los procesos constructivos, digamos, ¿no? Entonces, si yo aquí veo, digamos, ¿no? Que se va a destinar a la construcción de hospitales, entonces yo ya sé, digamos, ¿no? Qué ítems ir preparando, ¿ya? Publicaciones de ampliaciones, anulaciones, cancelaciones y suspensiones, desistimientos de contratos, reanudaciones de procesos, resultados administrativos, información de resoluciones de contratos, información de relaciones por excepción, resultados de precalificación y expresiones de interés. Entonces, convocatorias para el sistema de disposición de bienes y requerimiento personal. Entonces, en el caso de que se necesite, por ejemplo, un fiscal, un supervisor, etcétera, aquí también está. Entonces, hay veces que la gente se limita, digamos, ¿no? A querer trabajar en alguna entidad. Entonces, quiere trabajar, que si yo, de peji de alguien, entonces, bueno, no entra, digamos, a trabajar de supervisor, de fiscal, que son cositas bien fáciles para hacer, ¿ya? O sea, aquí, por ejemplo, no hay mucho misterio con el tema de arquitectura. La construcción es tradicional, la arquitectura, pucha, lo más complicado es el hormigón y nada más, digamos. Entonces, pero hay gente que no se anima a este tipo de construcciones. Es el sistema oficial, fíjense, de registro de publicaciones de información de las contrataciones realizadas por las entidades del sector público. Brinda transparencia a los proveedores de contrataciones del Estado boliviano. Entonces, toda contratación que se haga, salga como salga, se publica acá. ¿Ya? Entonces, su objetivo es transparentar las contrataciones del Estado, porque no importa si el documento que sale, digamos, no vale millones, entonces igual se publica. Entonces, brinda información oportuna, dice, ¿no? Vamos a guardar esto acá. Información oportuna y útil y confiable a los potenciales proveedores para apoyar a su participación en los procesos de contrataciones del Estado. Entonces, la idea básica, como les digo, es si está publicado acá, usted ya está notificado.
Difunde las contrataciones del Estado en el sector público, privado y la sociedad civil. Es para que todo el mundo tenga acceso y proporciona información sobre el comportamiento de las contrataciones realizadas por entidades públicas. Esto es para lo que se llama el control social. ¿Ya? Lo importante de esto es que los principales activistas son los primeros en aprender cómo se maneja este sistema. Entonces, y cuando se entra a todo lo que es las licitaciones, nos interesa el CUSE. ¿Ya? Es el código asignado por el órgano rector del SAPS. Entonces, a través del SICOE, en el momento de la autorización de la publicación. Este código identifica el proceso desde la convocatoria hasta la finalización del mismo. ¿Ya? Entonces, fíjense, primero tenemos la gestión en curso, digamos, ¿no? Aquí si es 2021 va a ser 21, digamos, ¿no? Entonces, el código de la entidad, ahorita vamos a ver las entidades que hay, digamos, ¿no? El código de la tuición asignado por el SICOE, entonces, ¿qué código me va a dar el SICOE? Y eso, bueno, está publicado en toda una lista, digamos, ¿no? De todos los códigos que hay. Entonces, el código asignado por el SICOE identifica el proceso desde su primera convocatoria hasta su finalización. Entonces, este es el código que me da el SICOE básicamente, el número de convocatoria del proceso, si es que hay, y el número de publicación en caso de anulación. Entonces, ¿cuántas veces se ha anulado algún proceso? En cuanto a los registros, fíjense, entonces los códigos, entonces el formulario 100, entonces el formulario 170, digamos, el 200, digamos, entonces para el inicio del proceso el 100, digamos, tiene 2 días de publicación de la convocatoria, digamos, entonces ¿cómo se publican esto? Si no está publicado en estos 5 días, por ejemplo, este formulario de proceso de relación orden de compra, entonces este proceso se vicia de nulidad. Entonces, las contrataciones, por excepción, fíjense, formulario 400 dentro de los 5 días de la firma del contrato y sucesivamente así es la característica que deben tener para publicarse. Entonces, tenemos aprobaciones, reacciones en el DBC y excepciones para registro oportuno. Fíjense, el formulario 120 y el 900, digamos, entonces, y los días en los cuales debe ser publicado. ¿Ya? Y bueno, simplemente es eso lo que tiene el SICOE. La única finalidad que tiene es transparentar, o sea, mostrar todo lo que se hace. Entonces, cualquier planilla de avance se muestra igual. Entonces, cualquier observaciones se muestran, digamos. Entonces, todos los documentos, entonces, si usted quiere hacer un colegio, digamos, y necesita los planos del colegio que está cerca de su casa, seguramente está en el SICOE. Entonces, usted busca justamente las licitaciones que tengan colegio y van a encontrar ahí la base de contratación, digamos, entonces donde está en los anexos seguramente va a estar el colegio. Entonces, ¿y cuánto costó, digamos, el colegio y las planillas de avance de obra, etcétera, digamos? Entonces, por lo tanto, también están todos los presupuestos. Entonces, eso de ahí le sirve mucho a una persona que recién inicia. Entonces, y mucho más, digamos, ¿no? Si les toca tesis y demás cosas. Entonces, en cuanto a intervenciones locales, entonces, para que ustedes vean colegios, hospitales, postas y demás, ¿ya? Esto de acá lo vamos a llevar de rapapinchete, entonces no va a entrar en el examen. ¿Ya? Es la ley 004, ley de la lucha contra la corrupción, y lo único que vamos a identificar en esto de acá, que es para que ustedes sepan, ya es qué características tienen los distintos delitos que habíamos visto al inicio y cuál es su sanción. Entonces, cuando alguien se mete, digamos, ¿no? a ayudar a alguien, fíjense, lo primero que tiene que identificar es qué es corrupción. ¿Ya? La ley 004 tiene las características de intentar prevenir, investigar, procesar y sancionar hechos o actos de corrupción cometidos por servidores públicos, ex servidores públicos, personas naturales. Entonces aquí es donde entra la persona, no solamente es corrupto la persona que recibe plata, también la persona que da plata también es corrupta, digamos, ¿no? Entonces, por eso cuando hay ese tipo de denuncias en la tele, digamos, ¿no? Todo el mundo no entiende, digamos, ¿no? El por qué, digamos, una persona sale en la tele mostrando cómo le está dando dinero a un juez, digamos, algo así, digamos. Entonces, y bueno, terminan presos los dos en realidad. ¿Ya? Entonces, personas jurídicas cuando se trata de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitadas, etcétera, y representantes legales en el caso que se tenga algún tipo de poder. Entonces, se recupera el patrimonio afectado del Estado. Entonces, lo que les interesa es esto. Entonces, actos de corrupción está el requerimiento, la aceptación, el ofrecimiento, el otorgamiento directo y el otorgamiento indirecto. Ya de favores con valor pecuniario.
Entonces, de beneficios o dádivas, o favores, promesas, ventajas de terceros, y a cambio de acción o omisión de actos que afecten a los intereses del Estado. Entonces, cuando alguien le ofrece, digamos, para que usted le firme una planilla, para cuando alguien le ofrece para que usted omita algún tipo de datos, entonces eso es corrupción. Entonces, tipificación en el Código Penal, entonces, y aquí la sanción o pena. Fíjense, el uso indebido de bienes y servicios de 1 a 4 años de cárcel. Entonces, de 3 a 8 años cuando haya daños al Estado. Entonces, enriquecimiento ilícito, estos los que están marcados con rojo son los más graves, ¿ya? Entonces, los que seguramente van a ser códigos penales, digamos, ¿no? Entonces, favorecimiento, enriquecimiento ilícito de 3 a 8 años. Entonces, de 50 a 500 días de multa, digamos, ¿no? De trabajos sociales y demás, digamos, ¿no? En uno de los casos. Entonces, malversación, digamos, ¿no? Peculados, uso indebido de influencia, digamos, ¿no? ¿Qué es el uso indebido de influencia? Cuando usted, digamos, ¿no? Tiene a su amigo, digamos, ¿no? Y habla y ayuda a su amigo y demás. Entonces, lo primero que usted tiene que aprender de esto de acá es que la gente que trabaja para el Estado tiene otra gente que también quiere trabajar para el Estado. Entonces, te van a denunciar, te van a hacer ver mal y demás. Entonces, es una cochinera de trabajo el que hay acá, ¿ya? Entonces, la gente quiere o sí, digamos, ¿no? Entrar al puesto al que uno se consigue acá. Por más que usted se lo haya merecido, entonces siempre van a haber este tipo de denuncias y demás, ¿ya? Entonces, la gente que está entrando a una licitación siempre quiere ganar, entonces no quiere haber perdido su tiempo cuando ha perdido y ofrece cosas y uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno habla, ¿ya? Entonces, incumplimiento de deberes, fíjense, si usted es fiscal o supervisor, digamos, ¿no? Entonces, legitimación de ganancias ilícitas, digamos, ¿no? En el caso de que tengan dinero, digamos, ¿no? Entonces, de por medio. Entonces, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, fíjense. Entonces, ineficiencia económica de 1 a 4 años, fíjense, sociedades ficticias, digamos, ¿no? Entonces, por aquí hay uno que es súper común. Uso indebido de bienes y servicios públicos. ¿Qué es esto? Digamos, ¿no? Cuando se toma la camioneta de la alcaldía y se va al río Piraí, por ejemplo, a comer algo. Entonces, la gente le toma fotos, le dicen que estaba ebrio, etcétera, digamos, entonces, y se publica todo ese tipo de cosas y la gente termina eh, sacada, digamos, ¿no? De todo el trabajo que tenía, digamos, no solamente por hacer esa acción, digamos. Entonces, la camioneta o las movilidades que les dan a la gente del Estado simplemente son para ir de la oficina a su casa, digamos, ¿no? Entonces, de la oficina a su casa, por más que vaya a ir a almorzar ahí algún lugar, van a decir que estaba bebiendo, que no sé qué. Entonces, y eso es lo común, digamos, es la manera más fácil de sacar a una persona de un trabajo del Estado, ¿ya? Entonces, eso les va a pasar, digamos, ¿no? A la mayoría de la gente que está acá, ¿ya? Entonces, y bueno, esto de acá es solamente para que vean, digamos, ¿no? Entonces, a qué se expone una persona, digamos, entonces, porque bueno, cuando una persona, por ejemplo, ayuda, digamos, ¿no? Entonces, o hace, por ejemplo, uso indebido de influencia, entonces más o menos trata de darle a su amigo, digamos, ¿no? Una licitación, entonces se pone a que tenga 3 a 8 años de cárcel, entonces tiene que valer la pena, digamos, en realidad, ¿ya? Entonces yo tengo que haber ganado un montón, digamos, ¿no? Respecto a esto, tiene que haber sido a medias, digamos, ¿no? Por lo mínimo, digamos, ¿no? Entonces para que yo tenga la necesidad de hacer algo así, digamos, ¿no? Aparte de mi sueldo, digamos, entonces mucha gente no entiende eso. Si usted va al plan regulador, entonces en el plan regulador se va a topar con un montón de gente que sencillamente cree que está ahí para pedir plata. Entonces, esas cositas, digamos, no tienen su denuncia y con una denuncia la gente se va presa. ¿Ya? Entonces, o la gente la terminan votando, digamos, entonces por corrupción y demás. Y no hay que permitir que esas cosas pasen. ¿Ya? Entonces, que no nos pasen ni a nosotros, ni tampoco nosotros generarlas. ¿Ya? Entonces, igual, digamos, ¿no? Con este tema de acá, es a veces las primeras sanciones que teníamos, ¿no? Es de sanciones administrativas nada más, ejecutivas, penales, entonces, pero, civiles y después penales, digamos, ¿no? Entonces, los tres tipos de sanciones, entonces van a ir justamente repercutiendo en nuestro historial, digamos, entonces, un detalle, por ejemplo, es que las personas que tienen delitos, entonces, y que son, que tienen sentencias ejecutoriadas, por ejemplo, no pueden ejercer función pública. Por lo tanto, uno se sanciona de por vida con este tipo de cosas, ¿ya? Bueno, ahora en lo que es el PRESCOM,
Abrir lo que es el Prescom. Ya, con eso ustedes ya están preparados para el siguiente examen, ¿ya? De aquí a una semana va a ser el segundo examen de las apps, ¿ya? Entonces, que es algo muy sencillo, pero es largo, ¿no? Entonces, ingresamos al programa. Ahora, fíjense, yo tengo aquí bases de datos que indican aquí presupuestos y demás cosas y otros tipos de librerías y un montón de cosas de base, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita va a ser abrir el simulacro. Les he pasado por WhatsApp, entonces, una hojita de simulacro para que nosotros vamos practicando y vamos ensayando cómo va a ser nuestro examen final, ¿ya? Entonces, lo primero se van a fijar, ¿ya? Les van a pasar unos ítems. Entonces, yo lo que tengo que hacer es crearlos los ítems, ¿ya? Entonces, para los que vean ese tipo de cosas, yo no les pongo nunca nombre, ¿ya? Porque hay gente que cree que yo estoy ocupando los ítems, digamos, ¿no? Según algún ítem que está acá, digamos, ¿no? Dice, ah, sí, esto es hormigón. Sí, efectivamente es hormigón porque tiene fierro, tiene todo eso, digamos, ¿no? Pero ¿para qué es este hormigón? No saben, ¿ya? Entonces, en el caso de los ítems, entonces yo simplemente los pongo aleatorios, todo esto de acá, y estos precios de acá también los pongo, o sea, los rendimientos los pongo aleatorios, perdón. Por lo tanto, tengo distintos tipos de precios para distintas cosas y ese tipo de rendimientos, digamos, ¿no? Me va a afectar en el presupuesto en general. Por lo tanto, si tengo más de 12 ítems, entonces ya he creado, entonces, pero tengo como unos 16 ítems, entonces, todos los exámenes, ¿qué es lo que hace? Le va a rifar a usted 3 ítems o 4 ítems, entonces, que usted tiene que ir resolviendo y generándolos como ítems justamente para resolverlo, ¿ya? Entonces, lo primero es crear una base de datos, ¿ya? Entonces, para crear una base de datos, uno se va aquí, configuración, bases de datos. Como indica acá, fíjense, la tecla rápida para llegar aquí es F6, ¿ya? Entonces, aquí uno viene y le dice nueva base de datos. Le pone un nombre, simulacro 24. Entonces, y queda, fíjense, simulacro 24. Entonces, nada más se crea eso. Entonces, aquí, fíjense, va a comenzar a crearme la base de datos que va a ser simulacro 24. ¿Ya? La idea básica de esto de acá es que usted genere una base de datos, por ejemplo, para trabajar y cuando tenga que llevarse su base de datos o tenga que formatear su máquina y demás, digamos, ¿no? Usted se venga, fíjense, al disco local C. Busque aquí, fíjense, está Program Files. Busque aquí Prescom. Perdón, disco local C, Prescom directo, perdón. Prescom. Y aquí está datos, fíjense. En las versiones que son del 2010 y 2011, se llama BDC, base de datos.
Y aquí, fíjense, están creadas todas las bases de datos. Entonces, todo lo que si yo me quiero llevar, por ejemplo, la base de datos que se llama simulacro, por ejemplo, simulacro 27 me llevo, o sea, esa carpetita, me copio y vengo aquí y busco, digamos, simulacro 24, todo lo que diga, simulacro 24, me lo llevo y eso lo copio en el mismo lugar y cuando inicie yo el programa, en cualquier otra máquina me va a salir toda mi base de datos con todos mis precios actualizados y demás, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad, digamos, de crear las bases de datos, ¿ya? Entonces, el poder llevarse de una máquina a otra, o duplicar, digamos, las bases de datos, o ir actualizándolas, o no hacerlas, digamos, no por parte, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, fíjense, la idea es tener organización, entonces separar, digamos, ¿no? Lo que yo hago de lo que viene de paquete acá, ¿ya? Entonces, cuando ya he hecho una base de datos, entonces uno puede listar las cosas. Aquí no hay absolutamente nada, ¿ya? Porque lo que he creado ha sido una base de datos para aislarme, digamos, ¿no? Y tener todos los ítems separados, ¿ya? Entonces es súper fácil. Entonces, para su examen pueden crearle la base de datos previamente, eso no tiene ningún drama eso, ¿ya? Pero el tema va a ser qué ítem le va a tocar a usted. Entonces, le puede tocar el ítem 1, el ítem 14 y el ítem 25, digamos, ¿no? Entonces, y dentro de eso usted no sabe qué son en realidad. Y eso es bueno porque a mí me ha tocado tomar examen y ponerle, digamos, ¿no? Hormigón armado para vigas. Entonces, ¿qué es lo que hizo el compañero? Buscó por todas las bases de datos hormigón armado para vigas y me puso lo que estaba ahí, digamos, ¿no? Y no es el mismo rendimiento, no son los mismos materiales que yo le puse, entonces, porque yo le puse un nombre aleatorio, digamos, en realidad. Entonces, se me ocurrió ponerle eso porque era hormigón nada más. Entonces, no porque haya sido el ítem ni tampoco el análisis de precio unitario que correspondía, ¿ya? Ahora fíjense, aquí voy a dar un nuevo material. Entonces, me voy a fijar, vamos a aceptar a los compañeros que están afuera. Aquí, fíjense, donde tenga una hojita siempre va a ser un nuevo. Entonces, nuevo. Y donde yo tenga, fíjense aquí, voy a escribir el nombre del material. Entonces, vamos a comenzar con el ítem 1. Eso lo tienen ustedes por si acaso en la hojita de simulacro que está en el WhatsApp que les mandé. Ítem 1. Entonces, unidades, ahí me dice que son metros cúbicos. Entonces, y pertenece, qué sé yo, a simulacro, dice, ¿no? Entonces, ¿para qué es esto de acá? Entonces, para que usted agarre y ubique, fíjense, cuando le toque hacer, digamos, no, la descripción, digamos, ¿no? de los rubros o los grupos. Entonces, y usted diga, digamos, no, necesito saber cuánto me va a costar la obra fina. Entonces, si usted tiene aquí por grupo, lo tienen obra fina, obra bruta, instalaciones, entonces el presupuesto le puede salir por grupos. Entonces, usted puede saber cuánto le va a costar exactamente solamente instalaciones eléctricas, solamente instalaciones hidráulicas, solamente instalaciones sanitarias, digamos, ¿no? Entonces, para eso es el tema de los grupos, ¿ya? Entonces, en el examen no tiene ninguna finalidad porque, bueno, van a tener 2, 3 ítems nada más, ¿ya? Entonces, cuando se va usted aquí a materiales, usted aquí le da al primer icono y ahí va a comenzar a salirle todos los elementos, ¿ya? Entonces, característica, la gente que no ha visto los videos todavía, porque hay gente que no los ha visto, entonces no tiene idea de lo que estoy hablando. Entonces, y está todo arquitecto, está yendo muy rápido, digamos, ¿no? Si usted ya ha visto esos videos, entonces usted ya sabe que aquí, digamos, no simplemente crea los ítems. Entonces selecciona, fíjense, el material y cuando le doy aquí, me comienza a mostrar, digamos, ¿no? Las bases de datos, fíjense, en la que estoy. Y en la base de datos en la que estoy no hay nada. Entonces, puedo crear los ítems. Entonces, pero también puedo buscarlos de otras bases de datos. Lo primero es saber de dónde viene un programa. Entonces, yo tengo algunas bases de datos, como por ejemplo Obras Civiles de Santa Cruz y Obras Civiles de Oruro. Entonces, por lo tanto, puedo crear el material. Vamos a crear el material, un material. Entonces, el primer material que me dice es cemento Portland. Entonces, si yo busco en Santa Cruz,
Y busco cemento, C pongo, fíjense, cemento, cemento blanco, y no hay cemento Portland. Entonces, listo. Entonces, no puedo crear aquí una base de datos en Santa Cruz porque no es mi base de datos. Sin embargo, en mi base de datos, aquí puedo darle crear. Entonces, voy a crear, por ejemplo, el cemento Portland. Entonces, arquitecto, ¿por qué no ocupamos cemento? Porque son distintas cosas. ¿Ya? Entonces, el cemento hace referencia al IP30. Entonces, un cemento común y silvestre. Entonces, y el cemento Portland hace referencia al IP40. ¿Ya? Entonces, van a ver ustedes que hay distintos tipos de cemento cuando les toque obra. Entonces, y eso, digamos, no tiene otro valor, tiene otras características. Entonces, ¿qué características son las que más resaltan? Digamos, ¿no? La cantidad de puzolana con la cual está hecho el cemento. Entonces, por eso le dicen cemento puzolánico. Entonces, unidad, esto se vende por, bueno, se calcula en realidad por kilogramo. Y tiene un costo unitario, según esto de acá, de 1.20. En el grupo aglomerante, si quieren, lo ponen ahí para que tenga un poquito de orden todo lo que ustedes crean, digamos, ¿no? Entonces, si van a hacer piedras y no sé qué vaina más, áridos, digamos, ¿no? Entonces, o aglomerados, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, si quiero lo dejo ahí. Pero fíjense, lo primero que necesito es el nombre, la unidad, el costo unitario y demás. Entonces, aceptar. Ya tengo cemento Portland, ¿ya? Entonces, vamos a agregar. ¿Y cuánto cemento Portland necesito? 350. Ya tengo cemento Portland con 350, ¿ya? Entonces puedo ir creando los ítems, pero también puedo agarrar y simplemente buscar ítems en bases de datos de otro lado. Por ejemplo, venirme aquí, sé que el Canva este de acá, bueno, el tipo este de acá es de Oruro, entonces seguramente Oruro debe estar mejor eh, complementado todo esto. Ahora tengo que entender aquí, en Oruro, los precios son distintos que en Santa Cruz, los precios son distintos que en otras bases de datos. Entonces, está hecho para eso, para que tenga distintos precios de los materiales. Entonces, en vez de estar creando todito, y por si acaso tengo que ponerle el nombre, ¿ya? Entonces, ¿por qué, digamos, no? Cuando me toque mi examen me voy a dar cuenta de que hay una pregunta que me habla acerca de cemento, digamos, no me voy a dar cuenta que hay una pregunta que me dice cuánto es el valor del ítem 1, digamos, ¿no? Entonces, pucha, entonces si no le puse nombre al ítem, ya fregué, no sé cuál es el ítem, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, eso va a depender de cada uno de ustedes, digamos, ¿no? Tener ese orden, digamos, ¿no? O sea, sí o sí le tengo que poner el nombre porque me va a servir para después. Entonces, fierro corrugado, dice, ¿no? Entonces busco acá, entonces, fierro, perdón, fierro corrugado, dice, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto de fierro corrugado? 120, dice. Ok, entonces, ¿qué más? Arena, dice, ¿no? Entonces, arena. A, arena seleccionada, arena corriente. Entonces, ¿cuánto me dice? 0.45. Si le pelan en eso, igual se puede corregir, digamos, ¿no? Entonces, lo primero, todas las respuestas van a estar correctas y todas las respuestas van a existir. Entonces, pero la cosa es que se le está preguntando a usted. ¿Ya? Perdón. Graba común. Entonces, graba, G, graba común. Entonces, doble clic, fíjense. 0.9. ¿Qué más? Madera. Entonces, M, madera de construcción. 70, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué más? Clavo.
Clavo, clavo, clavo. Clavo. Entonces, kilogramos, me dice que son 1 kilo. Y por último, alambre de amarre. Entonces, alambre de amarre, alambre de púa, alambre de amarre. Entonces, igual 1 kilo. Ok. Entonces, salir. Lo tengo. Esta huevada me perjudica. Ya, van a salir y van a volver a entrar, ¿ya? Entonces vamos a llegar solamente hasta el 50% del simulacro, ¿ya? Entonces, y parte de eso obviamente es crear primero los ítems y después de eso lo demás es fluido, ¿ya? Entonces lo que más cuesta es esta primera parte, ¿ya? Vamos a salir. Prefiere crearlo los obreros, ¿ya? Entonces, pero igual tienen que ponerle nombre, digamos, ¿no? Porque las preguntas no le van a salir como se las estoy mostrando yo aquí en el simulacro. Entonces van a ir saliéndole, o sea, en la plataforma le va a salir una pregunta y después le va a salir otra pregunta y le va a salir después otra pregunta. Entonces, y va a ir usted respondiendo por partes, ¿ya? Entonces, esa partecita tienen que tenerla ustedes bien clara, ¿ya? Entonces, en este caso, fíjense, vamos a ocupar. Un segundito, por favor. Vamos a seguir aceptando. Ya, a ver, esta parte es súper importante porque tienen ustedes que entender, ya que nosotros tenemos que saber hacer bien esta partecita de los análisis de precios unitarios, ¿ya? Entonces, la idea no es que nosotros critiquemos los precios unitarios, simplemente le doy los datos y usted tiene que decirme o darme una respuesta, digamos, ¿no? Para saber si puede gestionar o no una obra. ¿Ya? Entonces, perdón, aquí lo perdí, aquí está. ¿Ya? Entonces, primero que me piden acá, fíjense, es encofrador. Entonces, yo busco un encofrador. Entonces, puedo buscarlo, seguramente tengo en Obras Civiles de Santa Cruz, en Oruro, digamos, ¿no? Entonces, en Oruro busco encofrador. Entonces, encofrador. Entonces, me dice que el encofrador tiene 16 horas de trabajo. Ok. ¿Qué más? Entonces, armador, me dice, digamos, no sé, armador. Entonces, el armador tiene 10 horas. ¿Qué más? Albañil. Entonces, albañil. Vamos a seguir aceptando. Entonces, el albañil tiene 8 horas. 8 horas. Entonces, y por último, un ayudante. Entonces, ayudante que va a tener 20 horas, dice. Súper importante ponerles estas cosas, digamos, ¿no? Entonces, porque si yo no le pongo, digamos, quiénes son, cuando me toquen las preguntas que me van a tocar y las van a leer ahí, entonces yo no voy a saber de cuál me van a preguntar, digamos, ¿no? Porque yo le puedo preguntar a usted,
¿Cuánto le debo pagar al ayudante para el desarrollo del ítem 2, digamos, ¿no? Entonces, y usted no le puso ayudante, le puso una letra, alguna cosa, digamos, ¿no? Que ya también ya nos ha pasado, ¿ya? Entonces, en equipo, entonces, dice voy a ocupar una mezcladora, entonces, y una vibradora. Entonces, mezcladora, dice, digamos, ¿no? Entonces, mezcladora, 1 hora. Vibradora, 1 hora. Ahora, tenemos que hacer, fíjense, es revisar los precios. Entonces, 1.20, 5.80, 1.1, 1.1, 4.1, 8.1, 8.1. Entonces, 20,50, 20,50, 20,50, 15,30. Entonces, 21,300, entonces, y 5.9. Entonces, para este ítem está correcto todo. Entonces, y recién le doy aquí, fíjense, guardar. Y ya tengo mi ítem 1. Entonces, vamos a crear otro ítem que va a ser el ítem 2. Entonces, ítem 2. Entonces, en este caso está en metros cúbicos. Hay gente que le va a tocar, por si acaso, encofrados, le va a tocar un montón de cosas distintas. Cuando ya creé una base de datos, fíjense, aquí, entonces ya me va a salir justamente el grupo, perdón. Entonces, ya creé un grupo, entonces aquí me salen ya los grupos, ¿ya? Entonces, lo único que tengo que hacer es seguir los pasos que indica en estas hojitas. Entonces me van a salir los 3 ítems y los 3 ítems me van a salir al azar. Entonces, por lo tanto, digamos, ¿no? Para todos los compañeros, ¿ya? No importa en realidad, digamos, qué ítem le toca, ¿ya? Entonces, las respuestas van a estar ahí toditas y todas van a ser distintas, ¿ya? Si a usted no le sale alguna respuesta, significa que sencillamente lo hizo mal, ¿ya? Y en este caso, fíjense, en este caso particular, ya lo que les toca a ustedes ver es justamente comparar, digamos, su respuesta con el de compañero ahorita que tienen las mismas preguntas, ¿ya? Entonces, así es la manera en la que pueden practicar en realidad. Entonces, un compañero hace su le preguntan, ¿cuánto te sale el presupuesto con esto? O sea, está la misma respuesta. ¿Cuánto te sale el porcentaje en esto? Entonces, pero en el examen le van a salir, al compañero le va a tocar el ítem 1, el 3 y el 5, digamos, el otro el 1, el 7 y el 9, digamos. Entonces, el 2, el 4 y el 6, digamos, le va a tocar. Entonces, van a ser distintas las respuestas, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso porque todas las respuestas están. Entonces, van a haber respuestas para la gente que copie también, ¿ya? Entonces, hay gente que se ha aplazado al inicio nomás. Entonces, porque como hizo el mismo ítem que el otro compañero y pilló la respuesta ahí del compañero, entonces sencillamente la puso. No, yo no les doy a ustedes el análisis de precios unitarios, ¿ya? Entonces, pero sí les pido, por ejemplo, cuánto se le debe pagar en una planilla, cuánto le debo pagar para una contratación, ¿ya? Entonces me está preguntando si las horas entran como examen, digamos, ¿no? Entonces yo no le doy el análisis de precios unitarios. Eso lo aprenden ustedes en tecnología de la construcción. Entonces yo simplemente les pongo unos datos de ítems, digamos, ¿no? Que ya están analizados, digamos, ¿no? Para una actividad. Entonces, sea la que sea, ¿ya? Entonces no les voy a dar esos datos porque no me corresponde como materia, ¿ya? Entonces, ítem 2. Entonces, cuando uno hace ya el ítem 2, entonces puede tocarle que sea del mismo rubro. En el caso, digamos, ¿no? de lo que estamos haciendo ahorita son hormigones. Entonces, sencillamente uno agarra, le da ahí y ya tiene, fíjense, una basecita de los elementos que ya ocupó antes. Entonces, y digo cemento Portland, entonces, y directamente digo, va a tener 100 kilogramos. Ese es distinto este ítem que el otro, ¿ya? Arena corriente, digo, arena corriente, entonces 0.35. Ya, entonces quiero que tomen en cuenta algo. Cuando aquí dice cemento, es una cosa. Cuando dice cemento Portland, es otra cosa. Entonces, no me ocupen como si fuera lo mismo, porque les puedo preguntar cuánto cemento Portland se debe utilizar en la obra. Entonces,
Y esa pregunta me la tienen que responder. Voy a decir, y si le puse cemento como si fuera cemento Portland, entonces tengo que volver a corregir todo. ¿Ya? Entonces, 3.5. ¿Qué más? Alambre de amarre. 0.45. Clavo. Entonces, clavos son 0.69. Madera de construcción, 16. Y por último, piedra bruta. Dice, entonces, pucha, no hay piedra bruta acá. Entonces, ¿la puedo crear? Fíjense, piedra bruta. Unidad, fíjense, metro cúbico. Y el costo de la piedra bruta, fíjense, por metro cúbico es de 90,90. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí simplemente le puedo corregir, digamos, ¿no? Cualquier error que tenga acá, lo puedo corregir. ¿Ya? Obrero. Entonces me dice albañil. Albañil. Y me dice que va a trabajar 8 horas. Ayudante. Va a trabajar las mismas 8 horas. Y el encofrador va a trabajar solamente 3. ¿Ya? En equipo no tengo nada. ¿Ya? Entonces, reviso los precios. Entonces, de nuevo, revisamos precios. Entonces, 1.20, 1.1, 8.1, 8.1, 4.1, 90.9, 20.5, 15.3 y 20.5. Entonces, si está todo eso correcto, guardar ahí. Entonces, tengo mi ítem 2. Ítem 3. Fíjense que esto es metódico, o sea, si no sé hacer esto de acá, es por repetición que lo voy a aprender. ¿Ya? Usted puede ser que nunca llegue a hacer un hospital, un colegio, nada, pero siempre va a ser presupuesto por más que haga una barda. ¿Ya? Entonces tiene que saber hacer estas burreras. Ítem 3. Este está en metro cúbico. Entonces, y comenzamos de nuevo. ¿Ya? En el caso de esto acá, bueno, cemento Portland de nuevo. 350. Fierro corrugado. 125. Arena corriente. Arena corriente 0.5. Grava común. Entonces, grava común 0.7. ¿Qué más? Madera de construcción 60.
clavos, 0.2. Y alambre de amarre, 0.2. Salir. Reviso los precios. Fíjense. 1.20, 5.8, 1.1, 4.1, 8.1 y 8.1. Entonces está correcto. En obrero. Entonces aquí me pide un albañil que va a trabajar según esto de acá 8 horas. Un ayudante. Para la pregunta de la compañera, por ejemplo, acerca de si se va a analizar el tema de rendimiento, usted no sabe qué ítem es en realidad. Ya no sabe si es algo con hormigón, pero no sabe qué tipo de encofrado es, si es de una viga, una columna, de lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, si es una forma, por último, digamos, ¿no? Entonces, o es un voladizo, digamos, no sabe, en realidad. Simplemente es un ítem que está analizado y ya. Entonces, el ayudante, aquí me dice que está trabajando 12 horas. Entonces, el armador, entonces me dice que está trabajando 10 horas. Y el encofrador, otras 10 horas. Reviso los precios, fíjense. 20.5, 15.3, 20.5 y 20.5. ¿Ya? Súper importante revisar los precios. ¿Ya? Entonces, en algunos de los casos, cuando yo lo migro de otro lado, entonces no me salen los mismos precios. ¿Ya? Equipo. Entonces, en este caso tengo mezcladora y vibradora que van a trabajar distinto. Mezcladora, 0.5. Y la vibradora, 0.35. Entonces, 21.3 y el otro 5.9. Siempre reviso los precios, ¿ya? Y aquí dijimos que era 5.9. ¿Ya? Entonces, Entonces, ahora, pregunta, ¿cuánto es el precio unitario del ítem 1 para una licitación? Esto le puede pasar a cualquiera de los compañeros. Entonces, 1, simplemente lo cambia. Si el precio unitario le cambia, entonces usted le da aquí, directamente aquí, y le cambia el precio. Entonces, no necesitan poner la base de datos de Oruro. Usted puede sacar de cualquier base de datos, de cualquiera. Entonces, donde diga cemento, cemento Portland, o por último las puede crear. ¿Ya? Pero lo importante de eso que es, digamos, ¿no? Entonces, que usted sepa, digamos, ¿no? Manejar las cantidades y los valores de precio unitario. Entonces, los precios unitarios se revisan, por eso son datos, digamos, ¿no? Entonces, porque dependiendo de dónde usted está construyendo, va a tener distintas variables. Yo soy aquí de Santa Cruz y me ha tocado construir en La Paz. Entonces, he construido en La Paz, en Cochabamba y aquí en Santa Cruz. Los precios son distintos en todos los lugares. Por lo tanto, sin importar, digamos, ¿no? De dónde sea yo, entonces tengo que utilizar las bases de datos de otro lado. Entonces, pregunta de examen para el compañero 1, digamos. Entonces, algún compañero le va a tocar, que si, imagínense que les toquen los mismos ítems. Entonces, nos tocaron los mismos ítems. Entonces, pero, digamos, ¿no? Para el compañero va a ser la pregunta, digamos, ¿no? ¿Cuánto es el precio unitario del ítem para una licitación? Entonces, este es el precio unitario del ítem, pero para una licitación no es. Entonces, de doble clic ahí, fíjense de nuevo. Doble clic aquí. En cualquiera de estos lados, por si acaso. Entonces, me dice para una licitación. Entonces, la licitación es el sistema de gestión de bienes y servicios. ¿No es? Entonces, me vengo acá y le digo normas básicas del SAPS. Y me va a dar realmente el cálculo de las normas básicas del SAPS.
Entonces, de 4.314, esto se va a subir o se va a cambiar. Lo tengo, vamos a seguir admitiendo y no sé qué está preguntando el compañero. Ok. Entonces, norma básica del SAPS. Entonces, iba a tener este valor. ¿Ya? 4.314,73. ¿Ya? Entonces, con eso ya tengo la respuesta para esa pregunta. Entonces, el otro compañero le va a tocar otra pregunta distinta. Entonces, ¿cuál es el precio unitario del ítem 2 en formato completo sin IVA? Entonces, ítem 2. Entonces, hago exactamente lo mismo, pero al compañero le va a tocar otra cosa. Formato completo sin IVA. Entonces, 1.188 está ahorita y en completo sin IVA, 1.055,63. ¿Se entiende? Entonces, a ustedes les va a tocar, puede que les toque los mismos ítems, pero a cada uno le va a tocar distintas preguntas, ¿ya? Y esto es secuencial. ¿Qué significa? Si a usted le dicen que se cambia ahorita, digamos, ¿no? Al sistema de administración de bienes y servicios, todo lo que siga para adelante va a ser del sistema de administración de bienes y servicios. Si a usted le dicen que va a ser en formato sin IVA, entonces todo lo que usted va a sacar de ahí para adelante va a ser sin IVA. Por lo tanto, todas sus respuestas son distintas a las de su compañero. Entonces, va a comenzar a tener distintas ramificaciones cada uno de los exámenes. ¿Se entiende, no es? Entonces, ahí tengo la respuesta del compañero. Entonces, el compañero, perdón. Disculpar, mi mouse aprieta la misma tecla. Lo bueno de eso es que, bueno, esto ya está grabado acá. Entonces, ítem 3 dice de A1. Entonces, ¿cuál es el ítem 3 en formato completo con IVA? Entonces, ahorita vale 1.342. Entonces, pero lo quiero completo con IVA. Completo más IVA. ¿Ya? Ok. Entonces, 1.832 es mi respuesta. Obviamente, si me piden, por ejemplo, este ítem para una licitación, simplemente es doble clic. Igual. Entonces, y aquí le digo, sistema, normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Todo lo que es licitaciones es del SAPS. Entonces, por lo tanto, va a estar esta respuesta, va a estar esta otra también. Entonces, 1.674,01. Entonces, todas las respuestas van a estar ahí. El tema con eso, ¿qué es? ¿Qué me están preguntando, digamos? Entonces, yo tengo que saber cómo responder. Entonces, y eso vale 10 puntos. O sea, puedo ganar mis primeros 10 puntangos, digamos, ¿no? Entonces, ahora, esto es súper fácil, la pregunta 2. ¿Ya? Por si acaso, eso es cualquiera de las preguntas que les puede tocar a ustedes. ¿Ya? Entonces, cualquiera de esas preguntas les va a tocar, una de ellas solamente. ¿Ya? Entonces, lo primero, vamos a pasar, por Dios. Vamos a pasar los ítems, todos los ítems, ya, a la obra. Y eso en el orden en el que yo los tengo que poner, ¿ya? Entonces, fíjense, ítem 1, ítem 2, perdón, ítem 2, añadir.
donde tengo ítem 1, ítem 2, ítem 3. ¿Ya? Entonces, y aquí me voy a las cantidades. Entonces, la segunda ítem igual me va a dar distintos tipos de asignaciones para cada ítem aleatorio. Entonces, a un compañero le va a tocar una cantidad de metraje, a otro le va a tocar otra cantidad de metraje. Entonces, cada examen se va a distender para distintos lados. ¿Ya? Entonces, cantidades, le doy doble clic ahí. Entonces, y comienzo a crear. Fíjense, la mejor manera es A, B, C, D. B, C, D. Importante esto porque yo le puedo preguntar cuál es, digamos, ¿no? La cantidad de metros cúbicos del ítem B, digamos, ¿no? En el ítem del eje B, en el ítem 1, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, si no tengo las letras, no voy a saber la respuesta. ¿Ya? Aquí dice 1, 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Si quieren lo pueden hacer lineal, no tiene relevancia. Entonces, 0.25. Si quieren le dan punto 25, digamos, no, punto 2, ya se obvian el 0, punto 2, punto 3, punto 1. ¿Ya? Entonces, en este caso de acá, 0.50505. Entonces, punto 5, punto 5, punto 5, punto 5. Entonces, y punto 35 en este otro eje. ¿Ya? Entonces, ya tengo una primera respuesta. Entonces, el siguiente, digamos, nos vamos ahí y le ponemos sus nombres. AEDB. La gente que sabe tocar guitarra sabe a qué viene eso. Entonces, 4642. Punto 2, punto 3, punto 15 y punto 2. Aquí, 33315. Pueden corregir por si acaso si le pelan. Y 270, 2.7, 2. Perdón. 2.7 y 2.7. ¿Ya? Entonces, se fijan que estén toditos y ya. Entonces, ítem 3. ABC. 432. 020203. 223. 101212. ¿Ya? Entonces, una vez tengo estos datos así, fíjense. Segundo. Las preguntas del examen. Entonces, me voy aquí. Pregunta, dice, ¿no? ¿Cuál es el volumen del ítem 1? Le va a tocar al compañero. Entonces, su volumen es 0.21. Entonces, ¿cuál es el ítem del volumen 2? Digamos, la pregunta del otro compañero. Digamos, entonces, su volumen es 2.76. ¿Cuál es el volumen del ítem 3? Digamos, su volumen 5.2, perdón. Entonces, me pueden preguntar, ¿cuál es el ítem, el volumen, perdón, entonces, del eje B
en el ítem 1. Entonces, todas estas respuestas van a estar como opciones. Entonces, ítem 1, eje B. Entonces, vengo B, ítem 1 es 0.07. ¿Se entiende? Entonces, todas esas variables de respuestas hay, digamos, ¿no? Y para todos los compañeros puedo ponerle cualquiera de estas respuestas, ¿ya? Ya, entonces, ya tengo esto. Ahora, ¿qué toca? Pregunta 3. Bajo el sistema de determinación de bienes y servicios, ¿cuál será el costo del trabajo en boliviano? Entonces, tengo... Entonces, configuración, parámetros de cálculo, y me dicen bajo el sistema de realización de bienes y servicios. Entonces, SAPS, y SAS le doy ahí. Entonces, estábamos en SAPS, por lo tanto me va a salir ahí. Son 23.291,83. ¿Ya? Entonces, al otro compañero, ¿qué le puede tocar? Entonces, en un presupuesto completo con IVA, ¿cuál será el costo del trabajo? Entonces, configuración, parámetros de cálculo, entonces, presupuesto completo más IVA. Entonces, para el compañero que le tocó exactamente lo mismo, imaginemos que vaya a ser, le va a decir 24.222, digamos, entonces, otra variante ya en formato sencillo, digamos, sin factura. Entonces, configuración, parámetros de cálculo, formato muy básico. Entonces, ¿cuánto será? Entonces, esta ahorita le va a salir. Entonces, y la respuesta va a ser 17.435,71. Entonces, todas esas variables son parte de las preguntas. Entonces, las respuestas no van a ser iguales para ninguno de ustedes. Ya eso quiero que lo tengan bien clarito. Entonces, la respuesta esta va a estar, la otra también va a estar, digamos, ¿no? Entonces, inclusive va a estar la respuesta en dólares. Entonces, pero usted tiene que saber cuál escoger. Entonces, todas son correctas, ¿me entienden? Pero el tema es cuál le están pidiendo a usted, ¿ya? Entonces, y eso es lo que usted tiene que demostrar, la pericia de poder moverse en todos esos aspectos, ¿ya? Entonces, fíjese que esta partecita es súper rápida. Entonces, bueno, lo último me dice el presupuesto completo con IVA, ¿cuál será el trabajo boliviano? Ya, vamos a ver un presupuesto completo con IVA. Parámetros de cálculo, presupuesto completo más IVA. Entonces, 24.222,37. ¿Ya? Entonces, pregunta 4. Entonces, ¿qué cantidad de madera de construcción se necesita para todo el proyecto? Entonces, reporte, desglose de insumos en general, materiales. Entonces, ¿qué cantidad de madera de construcción? Madera de construcción. Entonces, perdón. Entonces, reporte, materiales. Entonces, tengo aquí madera de construcción. Entonces, ¿qué cantidad se necesita? Entonces, cantidad, 370 pies cuadrados, perdón. Entonces, ¿cuánto debo pagar, digamos, no? Entonces, ¿cuánto debo gastar en madera? 1.520,53, dependiendo de cuál sea la pregunta, digamos, ¿no? Entonces, me pueden preguntar de este ítem, del otro, me pueden preguntar la cantidad de cemento, digamos, ¿no? En total, digamos, ¿no? Entonces, otro tipo de preguntas, fíjense, ¿qué cantidad de cemento debo ocupar para el ítem 2? Ah, ya, ítem 2. Entonces, reporte,
Insumos por ítem, materiales. Para el ítem 2, necesito cemento, dice, ¿no? ¿Qué cantidad de cemento? Cantidad 276 kilogramos. Entonces, o por último me pueden preguntar, digamos, ¿no? ¿Cuánto debo pagar por el desarrollo del ítem 3? Entonces, reporte, desglose de insumos por ítem, mano de obra, pagar por el ítem 3, 3.939,52. ¿O cuánto le debo pagar al albañil, digamos, nada más, por el ítem 3? Entonces, para el ítem 3 le debo pagar 852 bolivianos. ¿Se entiende? Esa es la pregunta 5. Con eso tenemos el 50% de nuestro examen. ¿Ya? Es súper rapidito, o sea, la parte que más cuesta el desarrollo de los ítems, porque le van a pedir 2 ítems a cada uno. Entonces, eso les va a costar un poquito. Entonces, pero después las preguntas simplemente es saber dónde ir a mirar. ¿Se entendió? ¿Ya? La siguiente clase ya vamos a ir de ahí para adelante. Entonces, desde la configuración del diagrama de Gantt hasta todo lo que va a ser el SECOM, ya para sacar un 100 en el examen. Entonces, la manera de corregir esto, ¿cómo es? Entonces, usted agarra, comienza a hacer con su compañero en paralelo, ¿cuánto te salió? Si le salió lo mismo, entonces siguiendo los mismos pasos, van a estar bien en su examen. Entonces, la idea es saber dónde mirar. ¿Ya? Bueno, eso sería todo por ahora. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo a toditos. ¿Ya? Ya están listos para el examen. El examen va a ser la siguiente semana. Entonces, el examen de la parte teórica y para el último día de clase, si quieren, este examen práctico. ¿Ya? Entonces, este simulacro lo vamos a hacer si quieren una segunda vez, digamos, ¿no? Entonces, es lo mismo para mí. Entonces, pero hay que practicar, ¿ya? Entonces, vean los videos. Con los videos se les va a hacer las cosas más rápidas, más fluidas. Entonces, porque la idea básica es esa, digamos, ¿no? Que usted maneje justamente ese tema del presupuesto, ¿ya? No puede haber una gestión de obra sin que usted maneje algo que le ayude a hacer esa gestión. Hacerlo por planillitas, hacerlo anotando en un librito no les va a servir, ¿ya? Entonces, eso sirve cuando usted hace una churrasquera, si quiere, digamos, cuando hace una remodelación, digamos, ¿no? Pero cuando hace obras grandes no le sirve, digamos, ¿no? Porque tiene que sacar usted planilla. ¿Cómo va a saber cuánto le debe pagar al albañil? Entonces, tiene que saber eso, ¿me entiende? ¿Ya? Bueno, un abrazo a toditos, se cuidan. Nos vemos. Gracias, Arqui, hasta luego. Arquitecto. Besito. Sí, claro, la siguiente semana ya sería, ¿ya? Que es todo lo que es apps, entonces para que desarrolle todito. Arquitecto, disculpe, el examen sería el día 27 y el 3, ¿no? El tercer parcial. Sí, yo creo, no sé si nos va a permitir pasar del 7, ¿ya? Entonces, el 7 teóricamente se acaba toda la parte teórica de avance de clase. Y bueno, eso, ya con esto, con el simulacro se van a ubicar bien en el examen, ¿ya? Entonces, sí, esa sería la idea. Ya la siguiente semana, y bueno, de ahí para adelante, digamos, ¿no? El examen, el último día, digamos, ¿no? Antes del 7. Entonces, no hay calendario, no hay nada de eso, entonces no hay manera de que retrasemos los exámenes ni nada de eso, ¿ya? Pero el examen práctico, o sea, es practicar o utilizar el software nada más, ¿ya? Entonces, saber dónde mirar nada más, ¿ya? Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Cualquier consulta Gracias.